está de mesa. Bienvenido. Algo, bienvenido. Raúl. Y has podido al final trabajar con Cubio. Hola, señor. ¿Qué tal todo? Nosotros aquí. ¿Qué tal, Manu? Super cazador. Tu vídeo ya está ahí generando pensamientos. Muy bien, ya quitamos la música y vamos adelante. Bueno, ahí he subido. Bueno, ¿se escucha bien? Por favor, decidme algo. ¿Qué tal, Julian? Bienvenido. ¿Se escucha bien? No se escucha nada. Decidme algo, por favor. ¿Sí? Venga, perfecto. Hoy directamente de Brasil. La primera vez que es directamente de Brasil. Muy bien. Acabo de subir el paper a Telegram. Entonces el paper ya está en Telegram. ¿Qué tal, chato? Bienvenido, Aldo. El paper ya está en Telegram. Es un paper bastante interesante. Bueno, dice respecto a una parte de lo que sería dolor pélvico crónico, pero una parte. La homeopatía sirve para alteraciones neurológicas. Shirley, si tú crees que sí, sí. De verdad lo que hay demostrado hasta hoy es que la homeopatía carece de comprobación científica para lo que sea. Entonces yo diría que como primera línea de tratamiento no sería la primera línea de tratamiento, ni la segunda ni la tercera. Podría ser un complemento para un tratamiento. Si la persona que va a tratarse con homeopatía, claro, cree que puede beneficiarse de esto. Si no cree que puede beneficiarse de esto, es más complicado. Pero es un tema interesante y lleno de polémicas. Pero bien, la osteopatía también, ¿verdad? Muy bien, entonces hablaremos de dolor pélvico crónico. En plan general, no en plan específico, pero en plan general. Y ya trabajando con la idea de que el dolor pélvico crónico no es algo específico, Red, te envié un correo. Espero que hayas podido acceder ahí. Después tú me cuentas. Ya teniendo en cuenta que el dolor pélvico crónico no es algo aislado para tener en cuenta, sea el dolor pélvico que sea por vulvodynia, sea por una consecuencia de una endometriosis, sea por síndrome del colon irritable, por lo que sea, ¿vale? Entonces no vamos a hablar de patologías aisladas porque el comportamiento en general es un comportamiento de grupo, es decir, en general funciona de esta forma. Puede que hayan pequeños cambios entre uno y otro, pero hay algunas cosas interesantes que creo que os va a sorprender. Y, claro, despertar un poco el razonamiento clínico, que es lo que nos importa más. Fritiel, bienvenida. Muy bien. Entonces, first things first, ¿no? Para empezar, dolor pélvico crónico es una categoría, ¿no? No es una enfermedad, es una categoría. Una categoría que contempla distintas enfermedades con clasificación médica, unas de forma estructural, ya conocida, como la endometriosis, por ejemplo, que tiene diagnóstico clínico propio para esto, pero otras que no, como el síndrome del colon irritable, vulvodynia. Esto no tiene un diagnóstico, no tiene una prueba diagnóstica definitiva para decir si el síndrome del colon irritable o tiene vulvodynia por este motivo específico.
Entonces incluye patologías funcionales y patologías estructurales. Pero, ¿qué es lo que coincide entre estas dos categorías? Si podemos ponerlas así. Las que están categorizadas de forma estructural y las que están categorizadas de forma funcional. ¿Qué es lo que coincide entre ellas? Es que el dolor no puede vincularse de forma local. El dolor no es algo que se pueda vincular, que se pueda especificar como algo que pasa específicamente en la pelvis y que refleja una adaptación que produce dolor local. No es esto. ¿Por qué no es esto? Porque es una adaptación de mecanismos, no es una adaptación de estructura. Es una adaptación de mecanismos que contempla desde mecanismos centrales de control a mecanismos locales de control. ¿Vale? Hablaremos un poco de los mecanismos centrales, hablaremos un poco de los mecanismos locales y hablaremos un poco de las vías, que es un poco lo que nos importa más. Entonces, respecto a la vía, cuando hablamos de médula, estamos hablando, para el dolor pélvico crónico, estamos hablando de la vía espino-reticular, estamos hablando de la vía espino-reticular, de la vía espinotalámica y de la vía espino-mesencefálica. ¿Vale? Esta es la vía que va por la médula. Entonces, la vía ascendente, la vía que lleva la información ascendente, la vía espino-reticular, la vía espinotalámica, la vía espino-mesencefálica. Son las principales vías que llevarán la información desde la pelvis a los centros superiores. ¿Vale? Hay tronco encefálico, pero más allá, tálamo, corteza prefrontal, sistema límbico y todo esto. Estas son las vías. ¿Y qué información llevan estas vías, chatos? ¿Qué información llevan estas vías? Decidme vosotros. Ya hace tiempo hablamos mucho de qué estímulos suben por esta vía. Y hablamos también en el curso hace un par de semanas. ¿Qué información sube por esta vía? Esta es una vía medular ascendente. ¿Qué información sube por esta vía? ¿Qué creéis que sube por esta vía? ¿Qué información va por ahí? Ayudarme, profe, ayudarme. ¿Qué información sube por esta vía? ¿Alguien se anima? ¿No? Bueno, la información que sube por esta vía es la información nociceptiva. Nociceptiva. La información que sube por estas vías es la información nociceptiva. ¿Vale? Esto es importante tener en cuenta. Porque aquí estamos hablando, está perfecto. Presión, movimiento, temperatura, todo esto subirá por vía medular. Pero como estamos hablando de dolor pélvico crónico, hablamos ahora de una parte más específica, chatos. Entonces, de parte más específica, estas vías que acabamos de hablar llevarán la información nociceptiva. ¿Por qué no es información de dolor? Es información nociceptiva. ¿Por qué? ¿Por qué no es dolor? ¿Por qué es nocicepción? Dame con el tema, que vamos. Aquí hoy no hace tanto calor, pero aquí hace más calor, ya nos ponemos con la cabeza en plan más relajadito, más vago. ¿Por qué decimos que la información que sube es la información nociceptiva y no información de dolor? ¿Alguien puede ayudarme con el tema? ¿Por qué no ha llegado a los centros superiores? Perfecto. Ahora, María, no has llegado a los centros superiores. Ahora, no se ha interpretado. Ahí sí, perfecto. No se ha interpretado. El dolor es una respuesta o es una pregunta. ¿El dolor es una respuesta o es una pregunta? ¿El dolor puede ser información que sube? ¿Sí o no?
¿El dolor puede ser información que sube, sí o no? Porque esto es clave para comprender el tratamiento. El dolor es respuesta, siempre es respuesta, chatos. El dolor siempre es respuesta, el dolor siempre es secundario, el dolor siempre depende de respuesta, siempre depende de procesamiento central, siempre depende de adaptación, siempre depende de interpretación. El dolor siempre es interpretativo, no estoy diciendo que es consciente, pero siempre es interpretativo. ¿Vale? Por esto la información que sube por estas vías que acabamos de decir es una información nociceptiva. ¿Y qué es lo que va a determinar si esto se va a convertir en una información dolorosa o no? El procesamiento central. El procesamiento central, porque al final sube la información nociceptiva, pero si los centros superiores adaptan bien esta información y no la interpretan como un estímulo estresor, un estímulo agresivo, no vuelve una respuesta dolorosa, no vuelve el dolor y la vida sigue, ¿vale? Entonces la información que sube es la información nociceptiva, que va a los centros superiores y ahí sufrirá una interpretación, un procesamiento y bajará una respuesta. La respuesta descendente puede ser inhibición de este estímulo nociceptivo y si es inhibidor, si es inhibitoria la respuesta, no sufrirá cambios, no habrá dolor. Si la respuesta todavía no es una respuesta inhibitoria, si es una respuesta de aumento o de potenciación de la información aferente, ahí sí se interpretará esto como dolor, ¿ok? Entonces necesita subir, interpretarse y bajar. Perfecto. Entonces ahí vamos bien. Esto para cualquier situación, para síndrome del colon irritable, sí, para endometriosis, para vulvodynia, para síndromes crónicos de la vejiga, todo esto. Vale, perfecto. Entonces podemos concluir que si hay una alteración pélvica, ¿no? Si hay una alteración del mecanismo pélvico y esta información sube a núcleos, a centros superiores, puedo imaginar que pueden haber alteraciones centrales también, ¿o no? ¿Os parece una tontería? Otra vez, si hay una alteración del mecanismo pélvico que genera una información que llegará por la vía espinoreticular, espinotalámica, espinomesencefálica a los centros superiores, puedo imaginar que hay adaptaciones centrales o no. Sí, ¿verdad? Perfecto. Puedo imaginar que hay adaptaciones centrales. Perfecto. Y estas adaptaciones centrales, entonces ahí ya empiezan a ser un punto interesante de echarle un vistazo. ¿Por qué? Porque fijaros qué interesante, que está en este paper que he subido para vosotros. Las zonas que sufren un procesamiento distinto en personas que tienen dolor pélvico crónico, es decir, hago una prueba de imagen en la cabeza de personas que tienen dolor pélvico crónico y en la cabeza de personas que no tienen dolor pélvico crónico, ¿ok? Y veo ahí qué zonas se activan más, se activan menos, se activan distinto, ¿ok? Entonces fijaros qué interesante. Las zonas que sufren cambios de activación, fijaros qué interesante. La corteza cingulada anterior. Apuntar esto, corteza cingulada anterior. ¿Ok? Otra de ellas, la amígdala. La amígdala. Otra de ellas, la amígdala. Otra de ellas, la ínsula o la corteza insular. También, pues. Y la corteza prefrontal. También la corteza prefrontal. La corteza prefrontal. Y más que esto, el tálamo. Y el tálamo también. El tálamo ahí ya sabemos que es la parte principal para interpretación del proceso nociceptivo. ¿Esto en qué situación?
la situación es la siguiente, la situación de la investigación. Es decir, personas que tienen dolor pélvico crónico y se prueba, la prueba es la siguiente, se introduce algo en el ano, se empieza a hinchar esto, ¿no? Como se empieza a hinchar, a distender. Y lo que se quiere identificar es qué presión tengo en el balón que está ahí, qué presión tengo hasta que genere molestias en una persona que tiene dolor pélvico crónico y cuánto de presión empieza a molestar en una persona que no tiene dolor pélvico crónico. ¿Vale? Entonces, introduzco algo, un balón, por ejemplo, en el ano y luego empiezo a hinchar esto y verifico con cuánto de presión interna, cuánto de dilatación empieza a generar molestia en quien tiene dolor pélvico crónico y cuánto de dilatación empieza a generar molestia en quien no tiene dolor pélvico crónico. ¿En cuál de los dos grupos empieza la respuesta más precoz? ¿Cuál de los dos grupos soporta menos tensión, menos estiramiento? ¿El grupo que tiene dolor pélvico crónico o el grupo que no tiene dolor pélvico crónico? ¿Qué creéis vosotros? ¿Cuál de los dos grupos es capaz de aguantar más y cuál de los dos grupos tiene una molestia más precoz? En el primer, ¿verdad? María, perfecto. Entonces, ¿esto qué significa? Que quien tiene dolor pélvico crónico tiene un nivel de tolerabilidad más bajo para esta distensión. ¿Vale? Ok. ¿Se puede nombrar esto de alguna forma, chatos? ¿Se puede nombrar esto de alguna forma? Se puede nombrar eso, bueno, dependiendo de la intensidad, se podría nombrar como hiperalgesia o como alodinia. ¿Verdad? ¿Sí o no? Se puede nombrar esto como hiperalgesia o alodinia. ¿Sí o no? Entonces, si esto es verdad, ahí tengo una alteración del mecanismo periférico. Una alteración del mecanismo periférico, es decir, todo lo que genera tensión sobre esta zona, todo lo que genera tensión sobre esta zona, genera una respuesta con una magnitud, con una magnificación muchísimo mayor de lo que de verdad es. ¿Vale? Y vamos a poner entre comillas, esta hiperestimulación ascendente va a los núcleos centrales. ¿Ok? ¿Y qué núcleos centrales? Este es que acabamos de hablar. La corteza cingulada anterior, la ínsula, la corteza prefrontal, la amígdala y el tálamo. Ok, ok. ¿Qué tiene que ver la corteza cingulada anterior, la ínsula, la amígdala, la corteza prefrontal? ¿Qué tiene todo esto que ver con el sistema autónomo? Os pregunto. ¿Qué tiene todo esto que ver con el sistema autónomo? ¿Quién influye de forma importante sobre esta zona? ¿Quién influye de forma importante sobre esta zona? De información aferente. ¿Qué información aferente es importante para esta zona? ¿Nos recordamos de esto? ¿Sí o no? ¿Nos recordamos qué información aferente va a esta zona? Perfecto. La información aferente que va por vía vagal. Perfecto. ¿Y cómo nombramos esto? ¿Cómo nombramos esto? ¿Es interocepción? ¿Es exterocepción? ¿Es propriocepción? ¿Es nocicepción? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Interocepción, propriocepción, exterocepción, nocicepción. ¿Qué es? Importante que va a esta zona. Por vía vagal. Interocepción. La interocepción, chatos. Perfecto. Y alguien me va a decir, pero Luis, la interocepción es una doble vía, idiota. Es una doble vía. Parte va por la médula y parte va por vía vagal. ¿Vale? Vale, pero la parte que va por la médula
es la parte que dice respecto a la nocicepción. Es la parte que dice respecto a movimiento, es todo esto. La que va por el vago, la que sube por vía vagal, es la que va al centro de las informaciones. Y como hablamos en el curso, la que va a la médula es la vía refleja, o casi, entre comillas, casi refleja, porque no hay procesamiento de esta información cuando va por la médula. Hay procesamiento de esta información cuando sube por el vago. Y ahí, si hay procesamiento, hay cognición. Si hay procesamiento, hay comportamiento. Si hay procesamiento, hay emoción. ¿Sí o no? Hay regulación de todo esto. La que va por la médula va por vía refleja, ¿sí o no? La que va por el vago va a los centros superiores del razonamiento, del procesamiento cognitivo, y ahí influye muchísimo en el comportamiento y en la emoción. ¿Sí? Entonces, esto todo pasa en cualquier caso de dolor pélvico crónico, es lo más frecuente. Hay alteraciones centrales de modificación del procesamiento de la información y hay informaciones, sensibilización periférica, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de poner, en la región del ano, de forma que el estiramiento, la distensión de esta zona genera una hiperactividad que va por aquí, que cambia la interpretación de los procesos centrales. Perfecto, muy bien, ok. Hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hay más cosas, Luis? Porque hay una cosa que se llama vía inhibitoria descendente. Ya hablamos de esto de forma así, en plan, bueno, hablamos en plan superficial, ¿no? En plan, hablamos un poco de la vía inhibitoria descendente, que hay algo ahí en el procesamiento central que activa la vía inhibitoria descendente. La vía inhibitoria descendente produce opiáceos y esta producción de opiáceos endógenos es lo que va a inhibir, el dolor o la nocicepción y no va a permitir que se transforme en dolor. Entonces, fijaros qué interesante, chatos, que estas personas que tienen dolor pélvico crónico, porque yo veo un montón de posts en Instagram diciendo el eje HPA, el eje HPA, el eje HPA, el eje HPA. Interesante el eje HPA, me gusta del eje HPA, así como me gusta del eje gut-brain. Ahora, os pregunto, ¿cómo creéis en una situación, os voy a poner como endometriosis, dismenorrea o vulvodynia? Entonces, otra vez, endometriosis, dismenorrea o vulvodynia. ¿Cómo creéis que está el eje HPA? ¿Creéis que está alto el eje HPA? ¿Creéis que está bajo el eje HPA? ¿Cómo creéis que está el eje HPA? ¿Está más activo o está menos activo? Perfecto, chatos, fijaros, cazadores, ahora cazadores. Somos cazadores, no cazadores de redes sociales, somos cazadores de información investigativa y científica. Esta es la creencia general, que el eje HPA está alto. Pero en estas tres situaciones que acabo de comentar a vosotros, hay evidencias clínicas en endometriosis, en dismenorrea y en vulvodynia. Hay evidencias clínicas de que hay disminución de la concentración de cortisol circulante. Hay evidencias clínicas de que en estas tres condiciones lo que pasa es una disminución del cortisol circulante. ¿Qué os parece? Si os parece interesante, dadme corazoncitos, por favor. Todos los que puedan. Si os parece interesante, dadme corazoncitos. ¿No? Este es típico de cazadores de cebras, ¿no? Que nuestra referencia no está en la red social, está en la evidencia científica.
Entonces, hay una sospecha, fijaros, es una hipótesis clínica porque hay evidencias, pero no son evidencias definitivas, son evidencias. Cuando hay evidencias definitivas, les comento, esto es definitivo, es así porque es así, está puesto. Pero hay evidencias conflictantes, y una de ellas dice respecto a esto, porque muchos autores, muchos investigadores encuentran una disminución del cortisol circulante. Envié el paper a Telegram, verificarlo, la calidad metodológica y todo. Ahí os dejo con vosotros. Pero está ahí en Telegram la información. Entonces, hay una sospecha de que en estas condiciones clínicas que os comenté, que es endometriosis, dismenorrea y vulvodynia, en algunos pacientes que tienen la concentración de cortisol más bajo, lo que pasa es que hay un burnout, hay un agotamiento. Y entonces se disminuye la producción de cortisol. No hay suficiente producción de cortisol. Ahí María, Albertino, guarda la pregunta. Ahí María, la producción de cortisol no sería para inhibir la vía inhibitoria descendente, sería para activar la vía inhibitoria descendente. Porque recuérdate que el cortisol es un analgésico, es un antiinflamatorio, es un glucocorticoide. Entonces al principio no te va a hacer daño, te hace daño cuando está demasiado tiempo alto la activación de cortisol, pero al principio te va a generar confort, comodidad, te va a generar una sensación de analgesia. Por esto es ya comentamos en otros directos, se llama Stress Induced Analgesia, ¿no? O analgesia inducida por el estrés. Es decir, tú estás en una situación de estrés, te rompe el brazo y tú ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué? Por la acción del sistema nervioso simpático. Entonces, si hay un agotamiento del cortisol, o si hay una producción baja de cortisol, esta persona sufrirá más dolor o menos dolor. Si hay un agotamiento de esta producción de cortisol, esta persona sufre más dolor o menos dolor. Decidme vosotros. Más o menos. Si hay un agotamiento del cortisol, hay más o menos más dolor. Y si hay más dolor, chatos, si hay disminución de la producción de cortisol, si hay más dolor, ¿cómo está el campo receptor? El campo que sea, elige lo que quiera. El campo receptor, ¿cómo está? ¿Está más sensible o menos sensible? ¿Es más fácil inhibirlo o más difícil inhibirlo? El campo receptor está más amplio. Entonces es justo la situación que tú le tocas el abdomen en la fosa ilíaca derecha, le duele. Le tomas contacto con el pubis, le presionas el pubis, le molesta. Le presionas el sacro, le molesta. El trocánter, le molesta. Y la fosa ilíaca izquierda, y le molesta. Y le tocas la TM, y le molesta. Le molesta todo, porque el campo receptor está muchísimo más sensible y hay una inhibición descendente, hay disminución de la producción de cortisol. En estas tres condiciones que os comenté, que es muy interesante, chatos. ¿Por qué, Albertino? Ahora, fíjate. Si hay disminución del cortisol, inhibición del eje HPA o burnout del eje HPA, ¿cómo estará la variabilidad de la frecuencia cardíaca de esta persona? ¿Cómo estará la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Cómo estará el vago y cómo estará el simpático? Decidme vosotros. Si hay agotamiento, si hay un burnout, ¿cómo estará el simpático y cómo estará el vago? ¿El simpático está alto o el simpático está bajo?
el simpático, chatos, aunque haya disminución del cortisol, el simpático está alto y el vago está bajo. Explícame esto. Aunque no haya suficiente concentración de cortisol, el simpático sigue alto y el vago sigue bajo. ¿Os dais cuenta? Esto es agotamiento. Entonces tú me vas a preguntar, pero Luis, mira, Luis, es que no me cuadra, porque si hay disminución, si hay agotamiento del eje, no se produce cortisol y tal, no sé qué, pues ¿cómo puede el simpático estar alto y el vago bajo? El simpático está alto. ¿Por qué? Cuando verificamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, verificamos ¿dónde? ¿Dónde verificamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Qué sistema del cuerpo te informa de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Ya está dicho, ¿no? Variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué sistema te informa? Es el sistema genitourinario, es el sistema gastrointestinal, es el sistema cardíaco, es el sistema pulmonar, el sistema cardíaco. ¿Y cuál es el neurotransmisor? ¿Cuál es el neurotransmisor principal para el efecto cronotrópico y inotrópico? ¿Cuál es el principal neurotransmisor que influye en el efecto cronotrópico y inotrópico del corazón? ¿Cuál es el principal neurotransmisor? ¿Es el cortisol el principal neurotransmisor? ¿O es la noradrenalina y la adrenalina? La adrenalina. El cortisol influye poco ahí. Entonces les pregunto, ¿el cortisol influye poco ahí? Esto va alterar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si el cortisol está bajo, no. La variabilidad de la frecuencia cardíaca seguirá baja, seguirá en simpático alto. ¿Por qué? Ahora la pregunta, cazadores, pregunta. Todo es razonamiento, ¿no? Adelante. Mira, hay un agotamiento, entre comillas, porque es una hipótesis, del eje HPA, disminución de la producción de cortisol, ¿no? Ok. Pero hay un ambiente proinflamatorio bajo, ¿no? Un ambiente proinflamatorio pélvico. Si hay un ambiente proinflamatorio pélvico, la información que sube, la información aferente, sigue demandando del simpático, ¿sí o no? La información que sube sigue demandando del simpático, ¿sí o no? Decidme vosotros. La información que sube sigue demandando el simpático, ¿sí o no? Sigue demandando el simpático. Sigue demandando, Emilita, sigue demandando, porque si hay inflamación, si hay dolor local, sigue demandando el simpático. Aunque haya agotamiento, aunque haya un burnout del eje HPA, seguirá demandando del simpático. Lo que pasa es que ahí ahora la rama motora tiene dificultad para mantener la concentración de cortisol, pero sigue demandada. ¿Y cómo sigue demandada? Los neurotransmisores que están preservados, por ejemplo, adrenalina y noradrenalina, siguen a tope. Entonces la variabilidad de la frecuencia cardíaca baja, el simpático está súper alto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, el sistema de control cardíaco. El sistema de control cardíaco, que es multinivel, ¿no? Como hemos visto en la clase de neurocardiología, el sistema de control cardíaco es multinivel. Es decir, tengo un sistema de control local,
tengo un sistema de control directamente en la médula torácica, en el ganglio estriado, en el ganglio cervical superior y medio. Tengo un control que es con los núcleos superiores del tronco encefálico. Entonces tengo 3 niveles o 4 niveles de control de la actividad cardíaca. Y como yo mido, como voy a verificar la equilibración simpatovagal a través del sistema cardíaco, el sistema cardíaco sigue diciendo, mira, chato, la variabilidad está baja, el simpático está alto, pero hay disminución de la concentración de cortisol. Esto es lo que va a pasar. Esto es como si fuera un asincronismo de ejes. ¿Os dais cuenta? Es como si fuera un asincronismo de ejes. Es como si fuera un eje asincrónico. Porque la médula adrenal tiene una actividad y el eje HPA tiene otra actividad. ¿Sí o no? ¿Os dais cuenta? O no, me confundí y es complicado y no me expliqué bien. Hay un asincronismo. ¿Sí o no? Decirme algo, chatos, ya. Y este asincronismo ya hablamos de ello en otros momentos. En otros momentos hablamos de ello. ¿Sí o no? Muy bien. Sí, sí, darme corazoncitos. Si no, dame thumbs down. Thumbs down. No os olvidáis los corazoncitos. Si no, me pongo depresivo. Se agota mi cortisol. Y ahí ya no quiero hacer más directos. Muy bien. Entonces es importante tener en cuenta. ¿Vale? Siempre es importante tener en cuenta. Ruby, hoy no me están dando muchos corazoncitos. Yo creo que estoy un poco vago aquí. Muy bien. Es un asincronismo. ¿Por qué asincronismo, Luis? Porque tenemos una disminución del cortisol. Tenemos una disminución de la actividad del control de producción endógeno. Tenemos una disminución de la liberación de opioides endógenos que inhiben el dolor. Y yo cuando hablo que hay una disminución de la liberación de sustancias endógenas analgésicas, ¿estoy hablando de un problema local pélvico o estoy hablando de un problema central de procesamiento de la información? Vamos, para clavar esta, cazadores, si estoy diciendo que hay inhibición de la producción endógena de sustancias analgésicas, el problema está en la alteración baja, que hay una sensibilización periférica, o el problema está en la alteración central, en el procesamiento central, en la sustancia gris periaqueductual, que es central, que tiene dificultad de liberar sustancias endógenas. Es central, chatos, ahí está el tema, es central. Ahí en esta situación yo tengo una sensibilización periférica que ya puede cursar con síntomas de alodinia o de hiperalgesia y aún más, se fue la gafa, y aún más, tengo, además de esta hiperdemanda aferente, tengo una disminución de la respuesta eferente. Entonces algunos pacientes tienen dificultad para lograr esta disminución de la molestia porque tienen una disminución de la capacidad interna de liberar sustancias analgésicas. Pero ella es central. Es central. ¿Me vais siguiendo? Esto es clave. Esto es clave. Por esto algunos pacientes tardan muchísimo para evolucionar. Porque tú vas diciendo, es que Luis, le trato, pues es que aquí está mejor, aquí va mejor, pero el paciente sigue quejándose de dolor. Claro, es porque a veces la vía motora está dañada. La vía motora a veces está agotada. Y si la vía motora está agotada, ¿qué tenemos que hacer? Tener paciencia. Y el paciente también, porque algunas veces se puede arreglar esto a contento de forma muy, muy eficiente, pero algunas veces algo de molestia quedará. A veces algo de molestia quedará ya por alteración neuroplástica periférica y alteración neuroplástica
central. ¿Me va siguiendo? Por esto no es algo local, es un mecanismo de control sistémico. Y ahí es importante comprender un poco el control del vegetativo sobre esta situación clínica. ¿Por qué? Porque si tenemos simpático alto y vago bajo, el simpático puede ser un facilitador de información nociceptiva. El simpático puede ser un facilitador de información nociceptiva. Chatos, ¿sí o no? El simpático puede ser un facilitador de información nociceptiva, ¿sí o no? Puede ser. El simpático puede ser un facilitador de la respuesta nociceptiva, porque el simpático genera hiperactividad. El simpático genera hiperactividad de los tejidos, hipersensibilidad de los tejidos. Entonces, si nosotros decimos, bueno, el simpático puede generar una facilitación de la vía, puede generar facilitación de la vía. ¿Es el simpático quien está generando el dolor? No, porque el dolor es una interpretación central. Pero el simpático puede ser un facilitador de la información que sube. Claro, cuanto más información sube, si yo tengo un déficit, tengo una respuesta analgésica descendente menos eficiente y tengo una superproducción de estímulos aferentes, le costará muchísimo más a la vía inhibitoria controlar esto. Entonces, si el simpático lo está fijando, como nos dijo María, cuestará muchísimo más producir analgesia porque hay muchísimo más información que sube. Entonces ahí yo puedo pensar en trabajar el vago, ¿sí o no? ¿Puedo pensar en trabajar el vago? ¿Sí o no? Y si puedo pensar en trabajar el vago, ¿por qué pensaría en trabajar el vago? Si el vago no transmite nocicepción. ¿Puedo pensar en trabajar el vago? ¿Sí o no? Entonces, vamos. Frítil y Alonso. Frítil y Alonso. No, vale, Frítil. No he estado diciendo quién voy a trabajar antes. ¿Vale? Puedes trabajar quien sea antes. La pregunta es, ¿puedo trabajar el vago? Tengo que trabajar el vago. Chatos, tengo que trabajar el vago. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que trabajar el vago? Voy en coche por la carretera. 300 kilómetros por hora. El acelerador es el simpático. El vago es el freno. El acelerador, el simpático, el vago es el freno. 300 kilómetros por hora. Ahora bajo a 200 kilómetros por hora. ¿Estoy activando el para? No, sigo en el simpático. Disminuyo la velocidad, pero sigo acelerando. El vago modula la respuesta simpática. Ya hemos visto esto. El vago modula la respuesta simpática. Entonces, puedo pensar en trabajar con el vago. Claro, ¿por qué? Para inhibir la respuesta descendente simpática. Para inhibir la hiperactividad simpática. Claro que tengo que trabajar el vago. Porque el vago lleva información a qué núcleos centrales, ¿no? Núcleo del tracto solitario ya sabemos. Pero del núcleo del tracto solitario, esta interocepción que va por vía vagal, os pregunto, ¿va a la corteza prefrontal? ¿Va a la corteza prefrontal? La información interoceptiva que sube por el vago. Va a la corteza prefrontal. ¿Va al sistema límbico? ¿No? Ínsula, amígdala. Va al sistema límbico. Va al sistema límbico. ¿Va al tálamo? También va al tálamo. También. Entonces, ¿va a la corteza cingulada anterior? Va a la corteza cingulada anterior.
toda esta información que llega al núcleo del tracto solitario se distribuye por esta red, que es la red de control, la red de procesamiento, la red de razonamiento. Y cuando esta red está más activa, yo estoy más en plan reflejo o estoy más en plan consciente, en plan yo estoy consciente y administro mis emociones. ¿Cuál de las dos? ¿Estoy más reflejo o estoy más consciente? ¿Cuál de los dos? Decidme vosotros. Soy más consciente. Estoy más consciente. Si yo estoy consciente, interpreto todo como amenaza, ¿sí o no? Si yo estoy consciente, no interpreto todo como una amenaza. Si yo estoy reflejo, interpreto todo como una amenaza. Pero si estoy consciente, no. Si estoy consciente, no. La vía refleja es la vía simpática. La vía simpática no piensa. La vía simpática hiperestimula y ya. Ya. Por esto el simpático fija. El simpático fija la disfunción, hiperestimula la disfunción, pero no es el simpático que genera el dolor. El simpático fija, el simpático es la respuesta. Por esto estimular el vago puede disminuir el dolor del paciente, porque inhibe la fijación simpática que baja por vía medular. Este es el tema, cazadores. Entonces, bueno, Luis, pero si ya hay una disminución del cortisol, ¿voy a estimular el vago? Claro que sí, porque las evidencias te enseñan que aunque hay una baja de producción de cortisol, hay una hiperactividad simpática. Entonces son dos cosas, ahí hay un asincronismo, y hay que trabajar las dos cosas a la vez. Este es el paciente que no solo tú tienes que bajar el simpático, pero tienes que encontrar una forma de aumentar la producción de cortisol. ¿Vale? Fritil, yo haría, esto siempre depende del paciente. Si el paciente me permite y le parece bien, yo haría como primera alternativa una manipulación dorsal y luego trabajaría todo lo que es vago, si el paciente me permite. Si el paciente no le gusta, empezaría directamente con 1 o 2 estiramientos y al abdomen. Es como lo haría. Si al paciente no le gusta la manipulación, no voy a la manipulación. Si él me permite, yo haría una manipulación dorsal inespecífica, cualquier que sea, para disminuir la respuesta, para hacer un blackout sensorial y después de empezar a trabajar la estimulación vagal. Vale, entonces esto es clave, cazadores. Hay una disminución del cortisol, entonces ahí no es todo estrés. Hay una disminución del cortisol. No puede seguir trabajando el paciente buscando siempre meditación y yoga. No, ahí necesito ahora de actividades que suban la producción de cortisol. Ahí necesitaré de actividades que suban la producción de cortisol. Actividad física, Albertino. Ahí estaría bien puesto. Estoy perfecto. Pero Luis, ¿está en hiperactividad simpática? Sí, está en hiperactividad simpática. ¿Y cuál es una de las mejores herramientas para controlar el tono del sistema nervioso autónomo? ¿Cuál es una, si no la mejor, herramienta para controlar el tono del vegetativo? Es el ejercicio físico. ¿Y el ejercicio físico aumenta la producción de cortisol? Seguramente. ¿Y el ejercicio físico aumenta la producción de dopamina? Seguramente. ¿Y aumenta la producción de sustancias endógenas analgésicas? Seguramente. Entonces, ¿con qué tengo que trabajar? Con ejercicios. ¿No solo con ejercicios? No, con ejercicios también. Y con estimulación del vago también. Y con inhibición del simpático también. Teniendo en cuenta que al hacer uno, no estamos en plan antagónico con el otro. Estamos en plan complementario. En plan complementario, no antagónico, complementario. Lo que tengo que saber es cuándo poner cada cosa. No puedo poner estimulación vagal antes del ejercicio porque sería una tontería. Yo inhibo el simpático y luego le demando una subida del simpático y luego sería una tontería. Entonces, activa lo que sea que quieras activar y deja lo que sea activación vagal por último
Ahí quédate 15, 20 minutos para que disminuya ahí la frecuencia cardíaca, el metabolismo y todo esto, y ahí tú te metes a hacer la estimulación del vago, que ahí estará una ¿qué? Ruby. Yo digo una tetella, para hacer una estimulación estará una tetella, ¿no? Una tetella estará flojito, a gusto, bien, estimúlame. El vago estará ahí, en plan, venga, estimúlame, una tetella, en un idioma gonzaguiano. Me vas siguiendo, ahí entra tu razonamiento clínico, pero Luis, no hay pero, ahí no hay pero. Es dolor pélvico crónico. En general, si hay dolor pélvico crónico, hay alteración central. En algunas alteraciones pélvicas sufrirá una disminución del cortisol. Para estas, tú aplicas este razonamiento. Y si hay un aumento del cortisol, Luis, y hay resistencia al cortisol, ahí el problema es otro. Ahí el problema no es la producción de cortisol, sino la resistencia al cortisol. Ahí el problema es otro. Ahí tú cambias la estrategia terapéutica para dar cuenta de bajar la hipersolicitud de cortisol para que pueda bajar la resistencia al cortisol. Y ahí la cosa se va regulando otra vez. Entonces siempre es interactuar con distintas herramientas, pero teniendo en cuenta que no podemos poner las cosas siempre como eje de estrés, eje gut-brain, el HPA. No, es integrarlo de acuerdo con la clínica de uno. Siempre con la clínica de uno. ¿Por qué? Porque somos cazadores. No hacemos todo como sale en la media social, ¿no? Es que he visto en un post muy chulo de un profe que estaba ahí que dijo que tengo que comer plátanos ahora y esto mejora todo. Pues no mejora todo. Esto es complementario. Es otra cosa. Este es razonamiento clínico. Vamos, no podemos olvidarnos de esto. Entonces, chatos, claro que el tema es muchísimo más amplio, ¿no? Para un directo de 1 hora es más para poner en perspectiva. ¿Por qué? Te va a salir la analítica de la sangre, el paciente dice, tengo una disminución de cortisol, y tú haces la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca te dice que el simpático está alto, y tú dices, es que no cuadra. Y yo te digo, es que cuadra perfectamente. Cuadra perfectamente. ¿Vale? Si hay disminución de la concentración de cortisol y también hay simpático alto, cuadra perfectamente. Perfectamente. Entonces, Luis, no puedo darle ejercicios por el que el simpático está alto. No digas esto. No digas esto. El ejercicio es el mejor modulador de la respuesta del sistema. Solo que no te vale solo esto, porque necesitas de estimulación vagal para estimular la otra vía. No te vale solo esto, por eso siempre es complementario, es poner distintas herramientas en tu caja de cazador y salir a cazar las cebras, ¿vale? De la imagen que tenemos ahí en pantalla, que es lo que está en Telegram, ¿ves? Tenemos que considerar el eje HPA, está ahí puesto. Tenemos que considerar la inflamación, obviamente tenemos que considerar la inflamación, ¿no? La inflamación genera hiperactividad simpática, ¿sí o no? Y genera disminución del tono vagal, ¿sí o no? Decirme que tenemos 4 minutos. 4 minutos. Y luego, hoy no podemos playa, no, ¿verdad, Rubí? No, playa no, porque hoy la temperatura no está buena para la playa. Pero bien. Entonces, 4 minutos. La inflamación, ¿sube el simpático? ¿Sí o no? Sí, sube el simpático. Y disminuye el vago. Disminuye el vago. Aunque el vago la siente antes que todos. Y el sistema inmune, genera hiperactividad del sistema inmune cuando estoy con hiperactividad simpática. Pues en algunas situaciones específicas, como la síndrome del colon irritable, en el síndrome del colon irritable hay una asociación positiva entre síndrome de colon irritable y patologías autoinmunes y enfermedades autoinmunes. Hay mayor riesgo de esclerosis múltiple, por ejemplo, o lupus en pacientes que tienen síndrome del colon irritable, por esta correlación de mecanismos. ¿Vale? Procedimientos quirúrgicos previos, cirugías previas, como os comenté en el documental Salud a la Venta. Salud a la Venta. Salud a la Venta.
es un documental que habla muchísimo de dolor pélvico crónico y de cirugía y de respuesta autoinmune. ¿Para quién lo ha visto? ¿Estoy hablando tonterías? ¿Sí o no? Si no estoy hablando tonterías, decírmelo. Yo creo que no estoy. Que me queda algo de pelo, pero la memoria va más o menos bien. Salud a la venta. Si no lo has visto, echarle un vistazo. Que habla de dolor pélvico crónico, habla de ansiedad, habla de depresión, habla de respuesta autoinmune, y ansiedad y depresión es lo que está ahí, en la bolita roja, en la parte roja. Estado cognitivo, estado emocional. ¿Por qué? Dolor pélvico crónico predispone a ansiedad y predispone a depresión. Netflix, Guy, Netflix. Predispone, dolor pélvico crónico, predispone el paciente a ansiedad y depresión. ¿Vale? Que son características de simpático a tope. Muy bien. También predispone, que está en la bolita verde, sensibilización central. Acabamos de hablar de un montón de cosas que conllevan la sensibilización central. Y hablamos, la primera cosa que hablamos fue de estímulos en la periferia. De estímulos en la periferia y sensibilización periférica, ¿sí o no? Entonces tengo que tener todo esto en cuenta cuando hablo de dolor pélvico crónico, porque todo esto de alguna forma influye en la percepción, en la experiencia del paciente de dolor. Entonces, ¿por qué tu paciente te dice cuando estoy más estresado o más estresada, empeora el dolor? ¿Por qué te dice cuando estoy más estresado, empeora? ¿Qué pasa cuando estás más estresado? ¿Tienes más control vagal o menos control vagal? Cuando estás más estresado, ¿tienes más control vagal o menos control vagal? Menos control vagal, ¿verdad? Cuando estás más estresado, ¿tienes más control del sistema inmune o menos control del sistema inmune? Menos control del sistema inmune. ¿Cómo es la respuesta antiinflamatoria? Es peor la respuesta antiinflamatoria. ¿Vale? Entonces, siempre esto que tú tienes que tener en cuenta. Siempre esto que te tienes que tener en cuenta. Entonces, si el paciente está en plan reflejo a hiperactividad simpática, que hiperactiva todo lo que está ahí y empeora el dolor. Y entonces ahí, si el problema está en el procesamiento central, chatos, ¿qué tengo que trabajar? Si el problema está en el procesamiento central, ¿cómo categorizo el paciente? ¿El loop es bajo o es alto? ¿Cómo le diagnostico? ¿Tronco encefálico, red autonómica central o simpatoadrenal? ¿Cómo le clasifico? Decidme vosotros. El loop tiene fijación alta, aunque la raíz es bottom-up, ahora la fijación es top-down. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Es K, tronco encefálico o simpatoadrenal? Es K. K, K, K. ¿Qué es la primera cosa que tengo que hacer con un paciente K, chatos? ¿Qué es la primera cosa que tengo que hacer con un paciente K? Decidme vosotros. La primera cosa que tengo que hacer con un paciente K es informarle. Educación. Es lo primero que tengo que hacer. Para que comprenda qué es lo que está pasando y que me dé permiso para trabajar. ¿Vale? Muy bien. Espero que os haya valido porque ya nos queda poco tiempo. Entonces les pido... se cayó el boli. Les pido corazoncitos para despedirme de vosotros, que una parte de vosotros os veré solamente en el miércoles que viene y la otra parte os veré este sábado en la mentoría del curso de SNA. ¿Vale? Os veo pronto. Muchas gracias.
por las aportaciones y los corazoncitos, ¿vale? Cuidaros, chatos, y ¡a por las cebras! ¡A por las cebras! Vamos, un besito.